Bien, muy buenas tardes, casi noches, dependiendo del lugar y a la hora que se conecten a este nuevo evento que hemos coordinado y que contamos con el apoyo de CETEM. Queremos dar la más cordial bienvenida nuevamente a todos los participantes que han tenido el interés de este tema que hemos convocado, que tiene que ver está relacionado evidentemente con este tema que desde el Instituto Santa Fe abordamos con frecuencia, que es la gestión de documentos, de expedientes electrónicos, pero ahora tiene un énfasis especial, específico, y tiene que ver con los expedientes médicos. Hemos denominado este webinar, en los que ustedes han tenido la amabilidad de asistir, sobre protección de la privacidad de expedientes médicos. Y ya tiene un subtítulo que intenta un poco también aclarar qué es lo que vamos a ver en esta 45 minutos de webinar, y tiene que ver con qué podemos aprender de... Aquí aparecen unas siglas que a lo mejor estemos tentados a mencionarlo, ya dado que esté en inglés, ustedes ya se supondrán que son siglas en inglés. Muchos lo conocen quizás erróneamente, pero se le conocen, digamos, de manera más cotidiana como HIPAA, ¿no es cierto? Algunos dicen HIPAA, aunque realmente la traducción correcta es HIPAA, en inglés HAP, HIPAA, ¿no es cierto? HIPAA, que básicamente tiene que ver con una ley americana, una ley de los Estados Unidos, en donde se incluyó un tema ya muy importante, que es la protección de los datos de salud. Así que, bienvenidos. Sin más, vamos a dar inicio entonces a este webinar. Antes de empezar, aclarar que este evento está dirigido realmente para un público amplio, pero sobre todo para aquellos que tienen relación con las leyes, con la medicina, con la archivística y con la tecnología. En los próximos minutos vamos a abordar los diferentes e interesantes conceptos desde estas tres perspectivas. Definitivamente vamos a hablar de leyes porque vamos a abordar una ley americana. Ustedes seguramente me dirán, pero bueno, si yo no estoy en Estados Unidos, yo vivo en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en México, ¿por qué estamos haciendo referencia a esta ley? Y bueno, justamente el desarrollo, como decía el título, es plantearnos qué podemos aprender de las buenas prácticas que en Estados Unidos, por más de un cuarto de siglo, por más de 25 años, realmente exactamente ya por 30 años, esta ley ha permitido un desarrollo muy importante, yo diría que además de muy importante, muy ordenado, en lo que respecta a la protección de datos y a la privacidad, y específicamente en temas relacionados con la medicina, con información relativa a la salud. Así que hablaremos evidentemente de leyes, hablaremos de esta ley que tiene su foco en la medicina, entonces hablaremos no de temas eminentemente médicos, pero de temas relacionados con la salud. Hablaremos también de la archivística porque vamos a hablar de expedientes, de documentos. Hablaremos entonces de cómo la información específicamente médica, de expedientes médicos y cualquier otro tipo de dato de información tiene que ser gestionada, almacenada, difundida. En muchos países, como en el Ecuador, también existen ya leyes específicas que permiten el tratamiento adecuado de los datos personales. Sin embargo, como les digo, esta ley, que vamos a llamarle HIPAA, aunque no es el término correcto, pero quizás es más fácil que decir HIPAA. Esta ley contribuye porque tiene unos fundamentos realmente que pueden resultar interesantes. Entonces hemos dicho que vamos a hablar de chivística, y también al hablar sobre todo de expedientes y de información en formato almacenada en formato electrónico, tendremos que hablar de tecnología, tendremos que hablar de seguridad de la información. Así que de todo ello vamos a conversar. Para empezar, quisiéramos aclarar qué es esto de qué se trata esta ley, ¿no es cierto? El nombre oficial de HIPAA o las siglas de HIPAA tiene que ver con Health Insurance Portability and Accountability Act, ¿no es cierto? En la legislación americana, Act no se traduce como acta, tienen que ver con leyes, ¿no es cierto? Entonces, si ya conocemos un poco de la sintaxis y la gramática inglesa, sabemos que muchas veces tenemos que empezar a leer de atrás para adelante porque los adjetivos normalmente se ponen al principio, así que estamos hablando de la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico. Entonces, esta es una ley que en la legislación americana se conoce como una ley ómnibus. Se conoce como una ley ómnibus porque es una ley que
incluyó muchísimos artículos, es una ley muy extensa, es una ley que tiene cerca de 200 páginas, además muy, muy densa, y realmente lo que nos va a interesar es una partecita de esta ley. Algo que también ustedes van a descubrir es que realmente cuando hablamos de HIPAA no hablamos de una ley sobre protección de datos, sino hablamos de una ley muy amplia que tiene que ver con el tema de salud, donde la privacidad y la seguridad es solamente un acápite de esta ley. La referencia legislativa, que además es otro tema que es bien, bien interesante en la legislación americana, tiene una numeración y una codificación específica y se conoce como la ley pública o Public Law 104-191. 104 se refiere al ciclo o al periodo legislativo del Congreso de los Estados Unidos y entonces es el 104, la centésima cuarta vez que el Congreso se reúne. Esto no está asociado directamente con los años, es decir, no es que en el año, por ejemplo, 2000 fue el círculo o el ciclo legislativo o el periodo legislativo 104, sino que se abren periodos interanuales. Por ejemplo, el periodo 104 inició en el año 95, 1995, y concluyó en el año 1996. Entonces, cuando hablamos del periodo 104, sabemos que son leyes que pudieron haber sido publicadas en el año 1995 o 1996. Y luego tiene un guión y dice 191. En el periodo 104, las leyes se empiezan a numerar desde la ley número 1, ley número 2, número 3, y en este caso, que estuvo casi al final del periodo legislativo, fue la ley 191. Hay periodos más ricos en producción legislativa, hay periodos que se producen menos. Estas se refieren a leyes federales. Las leyes federales son aquellas que gobiernan por sobre los 50 estados, 51 estados de la nación, y claro, porque al ser un estado federal, igual que México, Argentina o Brasil, realmente está compuesta por estados independientes y autónomos. Estos estados autónomos tienen en muchos casos su propio gobernador, evidentemente tiene su propio gobernador, tiene su propio asamblea o congreso estatal, tiene sus propias leyes y claro, son leyes que gobiernan sobre el Estado. Pero las leyes generales son esas leyes justamente que incluyen a todos los estados de la nación. Entonces, solamente como para aclarar. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque luego voy a tener una pequeña digresión y les voy a hablar de la forma en la que se codifica las leyes americanas, un cortito paréntesis, porque realmente es muy potente y a mí me ha resultado muy interesante. Conocí algo, pero ahora me ha gustado profundizar sobre la estructura muy robusta que tiene la codificación de las leyes americanas, que es diferente a las leyes o al derecho latino, que nos rige más bien a los países latinoamericanos, también europeos, y sobre todo la legislación o el derecho anglosajón, lo que se llama el common law, tiene otro tipo de fundamentación y su forma incluso de codificación me resultó muy interesante. Fue publicado, como he dicho, ya hace casi 30 años, el 21 de agosto del año 96, por el periodo legislativo 104, ¿cierto? Y básicamente, cuando estaba preparando hace un par de semanas esta presentación, algunas personas me dijeron, bueno, ¿y de dónde nace este interés de hablar de expedientes médicos y específicamente de expedientes o de esta ley norteamericana? Y bueno, tengo un particular interés porque esta ley determina que lo que se llama el Departamento de Servicios Médicos y Servicios Humanos, o el Departamento de Salud de los Estados Unidos, uno podría decir que es como el ministerio de salud de cada uno de los países, pero digamos que muchísimo más grande porque tiene que ver con la salud y las políticas de salud a nivel federal, es lo que se llama el HHS, que es el Health and Human Services Department, el Departamento de Salud y de Servicios Humanos, que a su vez tiene, por ejemplo, se llama el HRSA, que es el Health Resource and Service Administration, es el Departamento para la Administración de Servicios y Recursos de Salud, y que tiene, por ejemplo, también una oficina que se llama el Office for Advancement Telehealth. ¿Por qué hago referencia a estas siglas? Porque yo tuve la ventaja, la suerte de estudiar hace ya más de 20 años en Estados Unidos, justamente en la oficina para el desarrollo, para el avance de la telesalud.
en Estados Unidos. Entonces fue donde tuve un acercamiento muy cercano al sistema de salud de los Estados Unidos. Un poco mi formación de ingeniero electrónico en telecomunicaciones hizo que tuviera insisto, esta oportunidad muy interesante de conocer de cerca y digamos, directamente tuve la oportunidad de estar en la sede de la OAT, o la Oficina para el Avance de la Telemedicina, ahí en Rockville, Maryland, en donde pude, insisto, eso fue en el año 99, justo a pocos años de haberse aprobado esta ley, así que insisto, fue una buena manera de tener contacto de primera mano. Abajo he puesto unos numeritos porque quiero que tomen la dimensión, tengan la dimensión de cuando estamos hablando de salud en los Estados Unidos, el país no más grande, pero seguramente el más poderoso del mundo. Miren las dimensiones. Abajo de estas siglas del Departamento de Salud y Servicios Humanos, he puesto una sigla que es 111,000. 111,000 significa el presupuesto que tiene anualmente este año. Este departamento tiene un presupuesto de 111,000 millones de dólares, que eso es similar al Producto Interno Bruto del Ecuador o 3 veces el presupuesto anual del gobierno ecuatoriano. Seguramente estas son las dimensiones que un solo departamento tiene. Y dentro de ese departamento, el departamento que trata de recursos y de servicios administrativos tiene un presupuesto de 14,000 millones de dólares. Y abajo puesto el departamento de telemedicina tiene un presupuesto de 70 millones de dólares. Solamente para que vean la dimensión que tiene la inversión, o mejor dicho, la inversión en salud en los Estados Unidos. ¿Por qué hago referencia al Departamento de Salud y Servicios Humanos? Porque este va a ser el encargado, como ya vamos a ver en la ley, para desarrollar estas políticas de seguridad y privacidad que vamos a tratar en este webinar. ¿Cuál es la estructura de esta ley? Como hemos dicho, esto es una ley ómnibus, una ley muy larga, una ley, diríamos, de hace 30 años, pero ustedes no van a encontrar dentro de ese texto nada que tenga que ver específicamente con privacidad de manera muy detallada. Solamente van a encontrar en un acápite, de hecho es un subtítulo que vamos a encontrar sobre unas disposiciones. Ahora les voy a aclarar. Esta ley de casi 200 páginas está dividida en cinco títulos que tienen que ver con el acceso y la portabilidad de la atención médica, con la prevención del fraude. El título 2 habla de la prevención del fraude y la simplificación administrativa. Hago énfasis en la simplificación administrativa porque es aquí donde se introduce el uso y de alguna manera la obligación de utilizar expedientes médicos electrónicos, y es cuando se utiliza en el subtítulo F la simplificación administrativa. Hay una serie de secciones porque estas leyes no tienen artículos, a diferencia de la legislación latina en donde tenemos leyes con artículos. En la normativa americana no hay artículos, tienen una estructura más detallada, tienen secciones que son párrafos enteros o a veces páginas enteras, estas secciones, que a su vez tienen, ¿no es cierto?, partes, subpartes, y al último lo que tienen es párrafos, de tal manera que la identificación de párrafos, incluso cláusulas que llaman ellos, es muy detallada y puede ser referenciada de una manera muy, muy exacta, de esta forma. Entonces, en el título 2, en el subtítulo F, se habla específicamente de la simplificación administrativa, y en la sección 264, que es la que realmente a nosotros nos va a interesar, es que se habla de una disposición que es clave, y esta disposición tiene que ver que le encargan al Departamento de Salud y Servicios Humanos que en el plazo de 36 y hasta 42 meses expidan lo que eso llaman una rule, o sea, una regla, un reglamento, podríamos decir nosotros. Un reglamento que regule, evidentemente, la simplificación administrativa. Y dentro de esas reglas, que son ya una legislación de menor jerarquía, pero más ejecutivas, establecen las reglas de privacidad en primer lugar, que se aprobó en el año 2000, y la de privacidad en primer lugar, y en segundo lugar, la de seguridad, que fue aprobada en el año 2003. Todas esas leyes han sido actualizadas. La última actualización fue en el 2013 respecto al tema de privacidad, pero se han ido actualizando incluso hasta el año 2024, 2025, en donde, por ejemplo, la última reglamentación que aborde el tema de privacidad en temas de salud fue del año pasado y abordaba el tema específico del tema de atención sobre temas de salud reproductiva. Y, por ejemplo, el tema o el asunto de cómo proteger información de las personas que asisten a un centro médico, por ejemplo, para solicitar un aborto. ¿Sí? Entonces, para este tema, que son temas, digamos, que requieren bastante privacidad, fue una de las últimas reglamentaciones que se incluyó, fue esta que tiene que ver con el tema de salud reproductiva, en donde, por ejemplo, se aclara
el tema religiosos, el tema de objeción de conciencia que tienen, por ejemplo, los operadores médicos como doctores, médicos, enfermeras respecto a practicar o no un aborto. Ese tipo de temas que tienen relación con derechos, que tiene que ver con un tema de privacidad, también se abordan en las últimas actualizaciones de estas reglas de privacidad y seguridad. Tienen otro título, bueno, que no nos interesa realmente en este evento, que tiene que ver con salud relacionada con el tema de impuestos, cumplimiento de planes de salud grupales, compensaciones de ingresos, etcétera, etcétera. Realmente, como he dicho, lo que nos interesa es abordar el tema de la simplificación administrativa y dentro de esto, la sección 264 habla del tema de privacidad y seguridad en la información médica. Aquí, como les decía, una pequeña digresión, un pequeño paréntesis solamente para a los que estén interesados, les animo a que puedan seguir investigando la forma que se codifican las leyes americanas, que son un tanto diferentes a las nuestras, porque tienen un muy robusto sistema de codificación, solamente para resumirles rápidamente, por ejemplo, una ley como esta tiene títulos, tiene 5 títulos, estos títulos se utilizan con números romanos, ¿no es cierto? Uno, 2, 3 con números romanos. Luego los subtítulos se utilizan letras mayúsculas. Algo que se emplea en la legislación para la codificación de las diferentes partes jerárquicas, esto es lo que se llama una taxonomía, ¿cierto? Porque hay una relación jerárquica de que un subtítulo hace parte de un título, como decía, dentro del título 2 está el subtítulo F, luego dentro del subtítulo F tenemos secciones numeradas, y luego tenemos párrafos, por ejemplo. Y luego la siguiente numeración tiene números ordinales y luego la siguiente numeración tiene letras, ¿cierto? Letras minúsculas. Entonces, miren lo interesante que es. Se utiliza en primer lugar números romanos, luego letras mayúsculas, luego números arábigos, ¿es cierto? 1, 2, 3 como conocemos, y luego letras minúsculas, ¿sí? Entonces, ese orden jerárquico permite, por ejemplo, no confundirse porque tanto los números como las letras están alternados y no se repiten ni números ni letras, por ejemplo, mayúsculas o minúsculas. Eso solamente para ponerles un ejemplo. Además, las leyes están agrupadas en categorías de leyes de 54 títulos temáticos. Por ejemplo, sabemos que la categoría o el título del 18 tienen que ver con temas de crimen o los títulos 26 tienen que ver con temas de impuestos. Así que hay una clasificación bastante bibliotecológica de las leyes que hace muy potente la forma de agrupar y clasificar. Otro aspecto que también me llamó la atención, y perdón nuevamente por este paréntesis, es que cuando tenemos una ley, nosotros no tenemos artículos secuenciales. Entonces no tenemos artículo 1, 2, 3, sino que tenemos secciones, y estas secciones no son secuenciales. Utilizan números, ¿no es cierto? Por ejemplo, secciones son, por ejemplo, dicen que la sección 100, nunca empieza con la sección 1, empieza con la sección 100, 101, 102, 110, 200, 201, 230, 231. Y esto es una numeración que se utilizaba antes, se utilizaba con frecuencia en la programación, que permite la actualización. Miren, ¿qué es lo que pasa en muchos de nuestros países cuando tenemos lo que se llama la codificación, es decir, la actualización, la secuencia, tener la secuencia de los artículos? Cuando queremos hacer una modificación, resulta que si tenemos el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 y queremos insertar un artículo después del artículo 2, pero si está el 3 ya no hay forma de insertarlo y si están agrupados en una sección temática va a ser complicado ingresar, ¿no es cierto? Entonces, en algunos países toman la costumbre de tener entonces artículo 1, artículo 2A, ¿no es cierto? O 2.1, aunque es una numeración poco forzada. Lo que hacen en Estados Unidos es que si quieren incluir un artículo, dado que las secciones están agrupadas, digamos así, de 100 en 100, pueden tener una sección 200, ¿no es cierto? Y tienen todo hasta el 210 para incluir 201, 202, 203, 204, de tal manera que es muy flexible y nunca, o la mayoría de veces no necesitan estar incluyendo capítulos. Además que tienen la posibilidad de tener subsecciones incluyéndoles letras, por ejemplo, secciones A, B, etcétera, etcétera. Algo que también es clave es que esta ubicación, la sección, las leyes, la ley americana, luego se imprimen, se codifica en volúmenes y se paginan. Entonces, cuando ustedes ven esta ley, ustedes van a ver que en la parte derecha, superior derecha, tienen un número, en este caso, por ejemplo, a pesar de que es el periodo 104, es del volumen 110, y luego, por ejemplo, me parece que esta ley empieza desde la página 1970 hasta la página 2300 algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es clave? Porque esta codificación oficial
es fundamental para cuando se hace algún tipo de alegato, alguna referencia, uno puede encontrar rápidamente una sección, puede encontrar rápidamente una definición, porque además tienen una codificación única. Estas tienen la posibilidad entonces de hacer muchas referencias cruzadas, recursos que sobre todo los archivistas, los bibliotecólogos utilizan. Así que, bueno, no descanso más con esta digresión, con este paréntesis, pero si es que están interesados ustedes en profundizar más en las buenas prácticas de la legislación americana, lo que se llama el United States Code, todo este sistema de codificación solamente para las leyes, eh, resulta muy interesante para, insisto, para la organización de documentos o de corpus de textos. Entonces, miren, en lo que nos vamos a centrar en lo que es lo que se llama la sección de la simplificación administrativa. ¿Y por qué es muy importante? Porque, como les decía, la simplificación administrativa parte del concepto de que se van a hacer la forma de trabajar o de, o de gestionar ahora la información va a ser a través de transacciones electrónicas. Entonces, todo lo que es información de salud, todo lo que son expedientes médicos, facturas, estados de cuentas, etcétera, etcétera, todo lo que respalde información médica de los pacientes va a tener que ser electrónica. En la actualidad no todo se maneja electrónicamente, pero una gran parte, un gran porcentaje ya se lo hace exclusivamente de manera electrónica. Entonces, el primer pilar de la simplificación administrativa en el ámbito médico es transacciones electrónicas. El segundo aspecto que es fundamental y también hay que, por eso insistía en la anterior explicación, es que tienen todo un reglamento para lo que se llaman los números identificadores. Entonces, por ejemplo, los departamentos de salud, los empleadores, los hospitales tienen lo que se llama un código especial. Entonces tienen lo que se llama un ejemplo, es el NPI, que es un número, ¿no es cierto? Un identificador nacional de identificación. Y hay toda una ley, es más, estaba un reglamento, me bajé este reglamento, es un reglamento de 37 páginas que identifica con un montón de subcódigos, por ejemplo, a un médico. ¿Sí? Un médico, como proveedor de salud, tiene una identificación que es fundamental para identificarlo, ¿verdad? Porque tiene que ver entonces con la responsabilidad que tienen al manejar esta información. Entonces, médicos, enfermeras, seguros médicos, hospitales, clínicas, etcétera, etcétera, todos ellos están identificados con códigos, ¿no es cierto?, que tienen una sintaxis, que tienen una taxonomía específica. Parecería poco, pero es uno de los pilares de la simplificación administrativa y es un pilar fundamental dentro de lo que llamamos la interoperabilidad. Es decir, si una clínica quiere interactuar con un seguro médico o se quiere transmitir electrónicamente un expediente médico de una persona de una clínica a otra, sea público o privada, entre públicos, entre privados, de una pública a privada, de una privada a una pública, es fundamental que enviemos e identificamos bien de quién es ese expediente médico, de quién es esa factura, de quién es ese documento. Entonces, algo que va a ser fundamental, incluso para que no haya equivocación, porque miren, como ya vamos a ver más adelante, es muy grave el error, por ejemplo, de enviar de manera equivocada un expediente médico de una persona atribuyéndolo a otra. Es decir, si esto sucede en otro ámbito, también es complicado. Si tiene que ver en el ámbito económico, eso tiene unas repercusiones. Si es en el ámbito educativo, el hecho de que atribuyamos las calificaciones de una persona a otra, que el estado de cuenta sea diferente, es muy grave. Pero imagínense las implicaciones legales y sobre todo vitales que puede tener que a una persona que no tenía cáncer le atribuyamos la condición de salud de otra persona, solamente por el hecho de que nos confundimos de quién era el propietario de esa información. Así que por eso hace muchísimo énfasis estas leyes en los Estados Unidos de lo clave, del papel clave que tienen los identificadores. Por eso digo, tienen un desarrollo muy extendido de esto. Así que si yo les diría, ustedes me preguntaran, ¿qué podemos aprender de esta ley? Una de las muchas cosas que yo les diría es que hacer mucho énfasis en identificadores, en codificadores robustos, que nos permitan tener prácticamente falla cero, que no haya forma de equivocarnos al momento de interoperar. Otro aspecto entonces, dos aspectos que son fundamentales, que son los que vamos a profundizar,
es que en esta ley se desarrolla con detalle lo que se llama la regla de privacidad. Es decir, la privacidad de la información en el aspecto médico es clave. La privacidad en general es un derecho muy importante, es decir, el derecho que tenemos todas las personas a tener un círculo íntimo de información que no puede ser publicado a menos que nosotros demos consentimiento para eso. Es decir, el derecho de privacidad. ¿Cierto? El derecho, lo que diríamos en el mundo más de derecho latino, la protección de los datos. Pero en ese momento, hablemos del año 1996, no se hablaba de tratamiento de datos personales, sino que específicamente en Estados Unidos se habla más de privacidad, del derecho a la privacidad y con mayor énfasis sobre los datos médicos. Otro aspecto es la seguridad de los datos. No es suficiente, ¿no es cierto? Porque por un lado tenemos el derecho a privacidad, pero eso se concretiza, se hace efectivo ese derecho a la privacidad con medidas de seguridad sobre los datos. Y ahí tiene tres aspectos. Sí, la ley dice, los operadores de salud, ¿no es cierto? Las clínicas, cuando habla de operadores no solo se refiere a las clínicas, los hospitales, sino su personal, las enfermeras, los médicos, los auxiliares, etcétera, etcétera, el personal administrativo, el guardia de seguridad, la persona de archivo, todos hacen parte de este ecosistema, van a tener que implementar medidas técnicas, físicas y administrativas para garantizar que se respete la privacidad. De nada sirve decir que respetan la privacidad cuando, por ejemplo, los expedientes los puede tener acceso todo el mundo. Entonces, de nada sirve decir que yo estoy comprometido con el respeto de la privacidad de mis pacientes si, por ejemplo, todo el mundo puede ver en la pantalla las radiografías, las recetas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir esto evolucionando en este webinar, explicando algunos conceptos y consejos concretos de cómo hacer realidad o cómo esta ley sugiere que se haga práctica estos derechos de protección. Algo que me ha llamado la atención al profundizar en esta ley es lo prácticos y lo concreto que resulta ser la legislación y los instrumentos legales en Estados Unidos, que creo yo que por este lado del continente, que a veces solemos ser un poco más románticos, diría yo, a veces no somos tan exactos y es algo que creo que se puede dar, digamos que es algo bueno, que es una cualidad buena de estas leyes. Y finalmente, de nada sirve que nosotros tengamos transacciones electrónicas, tengamos un sistema de identificación robusto, que tengamos una regla de seguridad, de privacidad, si es que al cometer algunas infracciones no haya sanciones. Así que, igual que esto no es extraño para las leyes de protección de datos que ya llevan tiempos, por ejemplo, en México ya desde el año 2009, en Colombia creo que desde el año 2012 o por ahí, o recientemente en otros países. Igual en esas legislaciones se incluyen sanciones, ¿no es cierto? Y que en Estados Unidos tienen que ver con sanciones civiles. Civiles significan que pueden reclamarse indemnización monetaria o penalidades penales, es decir, que el responsable tiene que pagar con privación de libertad, es decir, puede ir a la cárcel una persona que viole la privacidad de un paciente por el uso indebido de información no autorizada o su divulgación. Hay algunos aspectos que a mí me llamaron la atención, ya les explicaré en su debido momento, pero que son, insisto, que son aspectos que creo que deberíamos aprender de esta legislación. ¿Cuál es la estructura jerárquica? Entonces, un poco para resumir nada más antes de pasar ya a los aspectos más concretos, tenemos una ley que se llama la ley HIPAA. La ley HIPAA solamente en un acápite, ¿cierto? Que es la sección 264, menciona que se dispone que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, en el plazo de 3 años y medio, ¿no es cierto? En el plazo de 3 años y medio, publique reglas de seguridad y de privacidad al respecto de la información médica. Algo que también me llamó la atención es que esto lo hace a finales del año 96 y efectivamente da 3 y 4 años respectivamente para publicar estas leyes. Y claro, miren, oh sorpresa, efectivamente a los 3 años, 1999 y en el año 2000 se publican estas reglas. Algo que también, insisto, me llama la atención porque no sé si les pasa, pero en muchos países, en el Ecuador, pues, ocurre mucho que una ley dice en el plazo de un año, en el plazo de 2 años, en el plazo de 3 años habrá esto, y luego pasa 1, 2, 3, 5, 10 años y no se cumple. Por lo menos no conozco a profundidad todas las leyes americanas, pero en esta, específicamente en esta, se da unos plazos que sí se cumplen. Es por eso entonces que a inicios de los años 2000 ya se publican las primeras versiones de las reglas de privacidad que hacen parte de un acápite, ¿no es cierto?, que es de este título segundo que habla de la simplificación administrativa y aborda varias partes, ¿no es cierto? La parte 160, 162 y específicamente la parte 164 habla, ¿no es cierto?, de la regla de privacidad y la regla de seguridad. Entonces, lo que quiero decir es que si nosotros queremos
indagar sobre realmente cuál es el aporte de HIPAA, no tenemos que ir a HIPAA, sino tenemos que ir a la regla, digamos a los reglamentos que sobre estos temas se dispuso en esta ley que se llama ley ómnibus también, por lo extensa que era. Bien, ahora sí, con esta breve introducción, espero no haberme demorado mucho y no haberles aburrido mucho, quiero ir a como a la parte práctica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que menciona en estas reglas de seguridad y privacidad? Menciona que hay que tener, evidentemente esto se hace porque prácticamente la mayoría, cerca del 80% de la información médica en la actualidad es electrónica, ¿cierto? Y habla que el mandato, específicamente en la sección 164, acápite 306, es fundamental garantizar tres cualidades de la información: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información médica. Ustedes seguramente, si están relacionados con archivos o con tecnología de información, no son ajenas a estos conceptos. Ahora a continuación voy a explicarles, o mejor dicho, les voy a compartir cómo definen cada uno de estos conceptos que difiere a veces de los conceptos que nosotros tenemos y que también creo que contribuyen a mejorarlo y a completarlo. Es el administrador de expedientes, ¿no es cierto? Normalmente es el médico o la enfermera, no necesariamente son administradores de los expedientes. Es una persona responsable de expedientes, ¿no es cierto? Un archivista que tiene implicaciones porque la información, muy importante, porque la información que contiene sus documentos no es cualquier información, sino que es información sensible y a veces ultra sensible, relacionada con el estado de salud de una persona, la que tiene que tomar, ¿no es cierto?, las medidas de seguridad para que, por ejemplo, se minimicen los riesgos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un error administrativo, como haber mandado un correo electrónico equivocado, como haber dejado su pantalla abierta, la computadora prendida, son causas graves de violaciones a esta ley. En otras palabras, causas graves de violaciones a la privacidad. Estas palabras que yo les mencionaba que son claves, que es necesario salvaguardar la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad, se basan en algo que ellos inicialmente identifican que es la propiedad de autenticidad. Dice, nosotros tenemos que asegurar sobre todo que la información sea auténtica. ¿Y qué? ¿Cómo definen ellos? Uno podría tener diferentes opiniones sobre qué es auténtico o no, pero en este contexto, autenticidad, un documento médico auténtico, significa responsabilidad de quien administra los expedientes de corroborar, comprobar que una persona, se refiere a la persona dueña de esos documentos, es quien dice ser. ¿Para qué? En función de corroborar la autenticidad de las personas, somos capaces de darle acceso o no a su información. Es decir, que es a partir de la autenticidad que entonces fluye el siguiente derecho que podríamos decir así, que es el de confidencialidad. Confidencialidad, ¿cómo lo define esta norma? Dice, significa la propiedad de los datos de la información que no se ponga a disposición ni se divulgue a personas autorizadas. Por lo tanto, este concepto de autenticidad es muy rico porque entonces confidencialidad no significa no publicar, significa publicar a las personas autorizadas. Significa distribuir, compartir con las personas autorizadas. Evidentemente significa no compartir con aquel que no esté autorizado. Y entonces en este caso, por ejemplo, tiene que ver con la autenticidad. ¿Quiénes tienen acceso a un documento clasificado, calificado como confidencial? Las personas que tienen los roles adecuados. Evidentemente, el paciente, el titular de la información, pero también aquellas personas que por su trabajo, por ejemplo, el médico, la enfermera, tienen derecho a conocer el estado de salud para seguir un tratamiento médico. El otro aspecto es la disponibilidad, y esta ley define la disponibilidad como la propiedad de los datos o la información sean accesibles y utilizables a petición de una persona autorizada. Entonces, la autenticidad tiene que ver con las personas autorizadas que en este caso pueden acceder a la información. Y finalmente, la propiedad de integridad tiene que ver o se define en esta ley como la propiedad de los datos o de la información que no hayan sido alterados o destruidos de manera no autorizada. Fue una novedad para mí hacer esta lectura de esto, porque muchas veces entendemos que la propiedad de integridad significa que no podemos manipular ni podemos eliminar los datos. Y lo que dice aquí, que es algo que es un principio archivístico, es que evidentemente los datos, la información, los documentos sí pueden ser alterados y destruidos. Evidentemente, un expediente tiene que ser alterado en el sentido de modificado por una persona autorizada. Es decir, si tenemos un diagnóstico inicial, será el doctor, la persona autorizada, el que tiene que actualizar ese diagnóstico. Y en su determinado momento, transcurrido un plazo,
esos documentos, vamos a suponer esta receta médica o estas radiografías, tienen que ser destruidas y eliminadas. Es decir, que integridad no significa que los datos, los documentos médicos no se deban topar, sino que sí, que se deban topar, que se puedan eliminar, pero que sea por la persona autorizada. Sí, así que esto expande un poquito el concepto que tenemos sobre el tema de la protección de los datos médicos específicamente. Algo que también se plantea en esta ley es lo que llaman la información de salud protegida, en inglés el Protected Health Information. La información personal protegida, que se considera como un activo digital, ¿cierto? Es información de salud que es protegida, lo define en la sección 164, capítulo 501, que es cualquier dato creado o recibido por una clínica que identifique al paciente y lo relacione con su salud, atención médica o pago. ¿Sí? Y también se declara, o de alguna manera se identifica con lo que se llama el Electronic PSI, ¿no es cierto? Que sería el soporte, toda la información de salud protegida, pero en formato electrónico. Entonces, no solamente tiene que ver con un expediente médico en físico, sino en sistemas de expedientes médicos, lo que se llama en inglés el EHR, que los expedientes médicos electrónicos, Electronic Health Records, expedientes médicos electrónicos, un correo electrónico también incluye información, no es un expediente, un correo electrónico no es un expediente, pero incluye información y entonces no solamente los expedientes médicos formales están protegidos, sino todo dato, toda información que contenga información relacionada con el paciente, con su estado médico, con su atención médica, etcétera, etcétera. Las bases de datos, los portales web, sitios electrónicos, soportes electrónicos que contengan este tipo de información están de alguna manera cubiertos por la obligación de ser protegidos. ¿Sí? Dos pilares fundamentales en los que se basa HIPAA, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que decía, la privacidad y la seguridad. La privacidad, por un lado, es el qué, el quién debemos proteger, controlar el uso, la divulgación de la información. Algo que también llama la atención, y esto no ocurre en las leyes latinas, normalmente las leyes latinas, hablo por la del Ecuador, por ejemplo, habla que la protección de datos personales, en este caso médicos, son aquellos que están almacenados en papel o de manera electrónica. Pero, por ejemplo, no hace relación a la información difundida oralmente. Y me parece que es un caso muy específico en el ámbito médico, en donde, por ejemplo, les pongo un caso en donde un médico está transmitiendo información de un diagnóstico a un paciente y entonces le está transmitiendo información que no está en ningún soporte, está siendo transmitido en vivo y en directo. Pero también hay que cuidar la privacidad porque, no sé, en la sala de espera, en un lugar muy concurrido, no le puede decir un médico a una señora, a un adolescente, a quien sea, que esté embarazada, por ejemplo, o a un señor decirle que tiene cáncer o que tiene VIH o que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, esa transmisión que no es electrónica, que no es en papel, que no es por un correo electrónico, que es oral, también tiene que ser protegida. Entonces, por lo menos para mí me resultó novedoso esta inclusión de que el alcance de la protección tiene que ver con la transmisión de información también en formato oral. Y tiene el objetivo básicamente de proteger un derecho fundamental de que si el paciente no consiente que sus datos sean expuestos, pues no lo tenemos que respetar eso. Es decir, una persona podría consentir, y pasa mucho ahora en redes sociales, que de pronto aún pasa mucho con influencers o con actores o actrices conocidas que dicen, hacen un TikTok o salen en redes sociales diciendo, bueno, saben que me acaban de diagnosticar, no sé, diabetes o cáncer, etcétera, o leucemia o lo que fuera. Pero bueno, ellos están compartiendo una información confidencial, pero es bajo su propio riesgo, ¿sí? En principio, no debería ser compartida porque hace parte de su círculo íntimo de información. Por otro lado, la seguridad es el cómo. Entonces, la privacidad es el qué debemos proteger y la seguridad es el cómo debemos proteger. Es decir, cómo hacemos que ese médico no comparta oralmente información a un paciente o cómo hacemos para cuando nosotros enviamos un expediente electrónico, este no puede ser interceptado, no puede ser robado, no puede ser interferido, no puede ser divulgado, no puede ser robado, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad tiene que ver con los controles técnicos, físicos y administrativos para que los sistemas se mantengan como disponibles, íntegros y confidenciales. Algunos principios que menciona, y entonces aquí voy a explicar de manera rápida, porque para las personas que luego se registren, ya en un ratito les comparto cuál es el enlace para que ustedes puedan registrarse su asistencia, porque el CETEM va a expedir certificados
de asistencia. Quienes se registran y han asistido ahora pueden revisar luego posteriormente las grabaciones de este webinar, además descargarse las presentaciones, descargarse la ley y revisar, insisto, como digo, las grabaciones. Eh, Rápidamente, ¿cuáles son algunos de estos conceptos muy concretos, muy prácticos que menciona? HIPAA es, por ejemplo, un principio básico de lo mínimo necesario. Es decir, compartir lo mínimo necesario, filtrar aquellas cosas que no se necesita y en su determinado momento también lo que se llama en Estados Unidos, a nivel americano, redactar el contenido. Redactar el contenido significa censurar el contenido. En algunas de las legislaciones americanas se habla entonces de las versiones públicas, es decir, aquellas versiones en donde están tachadas, ¿no es cierto?, con un marcador oscuro, aquella información que puede ser sensible, a fin de desvincular esa información médica con el paciente. Entonces, muchas veces, evidentemente, es necesario conocer esa información, pero no necesitamos conocer quién es la persona que tiene esa afección médica. Entonces, un filtro administrativo que va a ser muy importante, entonces, es el principio de minimización que se llama, es decir, transmitir, compartir lo mínimo necesario posible, no lo máximo. Nos olvidamos del por si acaso mandamos toda la información, no, lo mínimo necesario. Lo mínimo necesario va a ser un buen aliado para justamente no caer en problemas de difusión o divulgación indebida de este tipo de información. Tres niveles de defensa que son muy importantes a nivel de protección y privacidad. Tener salvaguardas o medidas administrativas que tiene que ver con políticas, cómo controlamos el comportamiento humano, ¿cierto? Esto se logra con políticas, reglas, entrenamientos, capacitaciones, cómo las personas tienen que tomar en cuenta, cómo deben manejar un expediente, quién lo puede ver, dónde lo deben ubicar, debe estar con llave, sin llave, tenemos claves, no tenemos clave, cómo cambiamos las claves. Este es un tema administrativo. Luego están unas salvaguardas físicas. Las salvaguardas físicas tienen que ver con el entorno, con las puertas, los monitores, las llaves, los dispositivos. Sacamos, no sacamos, están autorizados a utilizar o no están autorizados a utilizar, por ejemplo, USBs. Y luego están las salvaguardas técnicas que tienen que ver con la tecnología, esa tecnología que está detrás de la pantalla, es decir, la encriptación, la contraseña, los backups, las auditorías informáticas. Todo ello hace parte del ecosistema de medidas que deberíamos tomar en cuenta e implementar dentro de cualquier sistema de información, pero con mayor énfasis en sistemas de información relacionadas con salud. Algunas medidas muy concretas que deberíamos utilizar desde dentro, que es lo que hablamos desde las pantallas hacia atrás. Controles de acceso, por ejemplo, prohibición estricta de compartir credenciales con otro colega. Eso que nos parece a veces hemos normalizado, que le damos a otra persona y le compartimos la clave, la contraseña para que me dé completando, para que me dé haciendo. Una contraseña dentro del derecho de todos los países es identificada como una firma electrónica. Una contraseña vincula las acciones de una persona con la persona. Es decir, si yo comparto la contraseña de mi banco, de mi cajero electrónico, le estoy diciendo a la persona, puedes vaciarme mi cuenta electrónica. Si yo comparto la contraseña de acceso a mi WhatsApp a una persona, le estoy dando la autorización para que escriba a mi nombre. Por lo tanto, en un sistema de expedientes electrónicos yo no puedo compartir la clave porque estoy diciéndole a esa persona que haga, que acceda a mi nombre y a lo mejor comete algún tipo de infracción o un delito. Por lo tanto, es muy importante que las sesiones deberían cerrarse automáticamente o nosotros tendríamos que tener la costumbre de que si no estamos incluso sentados en nuestro escritorio teniendo acceso a un sistema que tiene información confidencial, obliguemos a cerrar una sesión de tal manera que esa información a la que yo estoy autorizada esté protegida, por ejemplo, con mi contraseña. Y esa contraseña debería ser lo suficientemente robusta. Además, esa información, si necesita ser transmitida, es obligatorio que esta información esté encriptada. ¿Qué significa encriptada? Que sea ilegible para una persona que no tiene autorización. Es decir, si incluso en el caso más dramático, esa información, ese mensaje, ese expediente, esa radiografía, esa receta, lo que fuera, se pierde o es interceptada o es robada o alguien mete una USB y se baja esa información, que no sea legible para alguien que no está autorizado. Así que el proceso de encriptación, que en muchos casos nos resulta en algunos escenarios como algo lejano, en el ámbito médico es un estándar, es lo mínimo que deberíamos aplicar en nuestra información electrónica. Y posteriormente, todos los sistemas de control de auditoría, saber quién accedió, análisis de logs, que se llama, ¿no es cierto? Quién accedió, a qué horas, qué hizo, qué vio, cuánto tiempo hizo clic en dónde, etcétera, etcétera, qué se bajó, qué puertos abrió, qué se descargó, qué imprimió, etcétera, etcétera. Es muy importante que se lo ponga. Asistía yo hace poco a un seminario justo sobre seguridad informática y alguien decía, pero por ejemplo,
Se puede prohibir que si haya capturas de pantalla, se puede prohibir que estén bloqueados los puertos USB, se puede prohibir que se imprima, por ejemplo, para no imprimir el expediente médico de una persona. Pero si es que yo quisiera hacer eso, podría poner la información en la pantalla, sacar mi celular y tomar una foto. Sí, efectivamente pasa. Si es que eso es un riesgo alto, hay varias medidas que se pueden tomar adicionalmente. Una, inclusión de monitoreo a través de videocámaras de seguridad para saber si una persona ilegalmente tomó una fotografía y en casos más extremos, por ejemplo, prohibir el uso de teléfonos personales dentro de algunos ámbitos laborales, si fuera el caso. Son medidas más extremas, pero habría que identificar si existe un riesgo, por ejemplo, de divulgación no autorizada o de fuga de información, a ver si es interesante o necesario hacerlo. El entorno físico parece poco importante, pero es clave. Le decía, por ejemplo, esto simula una sala de espera, una recepción de una clínica. Los monitores de las personas, de los médicos que están en recepción, que están en sala de espera, que a lo mejor tienen acceso a dónde están los pacientes, de qué tipo de problemas médicos pueden tener, tendrían que estar obligatoriamente cerrados y solamente se abren cuando se abre con una clave. Las impresoras, por ejemplo, no se puede dejar abandonados con copias sueltas, ¿no es cierto? Si uno manda a imprimir a una copiadora de red, tiene que inmediatamente recogerla. Los puertos externos como USB en general deberían estar bloqueados y los escritorios deberían estar limpios de expedientes impresos, deberían estar limpios de post-its en las pantallas con nuestras contraseñas, algunos dicen, yo como quiero tener más seguridad, el post-it de mi contraseña ya no le pongo en la pantalla, sino que pongo debajo del teclado, porque le damos un mayor nivel de seguridad. Ninguna de las dos prácticas es admisible. Seguramente, aunque no les veo la cara a varios de ustedes, ya me imagino sonriéndose, porque a lo mejor esa es la seguridad que ustedes tienen sobre su información. Antes de continuar, un aviso publicitario para que les decía, para aquellas personas que quieren obtener acceso a las grabaciones, que quieren poder descargar esta presentación y que quieren recibir un certificado de participación por parte del CETEM, les invitamos a que vayan a www.santafe.edu.c/asistencia y registren sus datos para que puedan recibir esta información. Bien, continuamos rápidamente porque queremos avanzar justamente la hora que habíamos previsto. Luego de eso, a las personas que tengan algunas inquietudes, vamos a dejar de grabar este webinar y los que quieran puedan quedarse libremente para hacer las preguntas que crean pertinente. Tema de guías de comportamiento, gestión de roles de acceso basado en roles. Miren, aquí hay una cosa que es importante. La accesibilidad tiene que ver con dos cosas. Una cosa se llama el acceso y la autenticación, ¿no es cierto? Entonces, la autenticación es cuando nosotros nos logueamos. Pero cuando nos logueamos, nosotros deberíamos tener lo que se llama un acceso diferenciado. Es decir, es como cuando entramos a una oficina, podemos entrar a una oficina, pero no podemos entrar a todas las habitaciones. Algunas personas no podrán entrar a ciertos sitios porque hay una llave adicional, porque está cerrado. Es decir, que alguien sea parte de una hospital, de una clínica, no significa que debería tener acceso a todo. Entonces, alguien de recepción no tiene que tener posibilidades de acceso a cierta información. No todos los médicos tienen que tener acceso a toda la información, ¿sí? Entonces tiene que ser un acceso basado en roles que se dan. Fundamental tener capacitación, concientización. Algo que ha funcionado muchísimo en estas sensibilizaciones es poner casos prácticos de demanda sobre todo, como muchas personas, por ejemplo, han demandado a clínicas porque una enfermera, poco curiosa, cogió un expediente médico, vio que se trató de una persona famosa y fotografió y lo puso en redes sociales. Entonces puede haber no solamente sanciones por parte de la autoridad, sino demandas civiles por daños y perjuicios de la persona que se creyera en derecho de reclamar. Y tener también una política de sanciones, que es algo que se incluye también en HIPAA. Para el tema de transmisiones electrónicas, cuando es información, insisto, ¿qué tipo de información? La información electrónica protegida de salud, que tiene que ver con recetas, radiografías, expedientes médicos, todo eso. Cualquier información, incluso puede ser una información suelta, no tiene que estar formalizada, por ejemplo, en un documento. ¿Qué sugiere específicamente HIPAA? Que nunca se utilice correo electrónico público, ¿no es cierto? Que nunca se utilice Yahoo, Hotmail, Gmail, etcétera, etcétera. Siempre correos corporativos. Que nunca se utilice WhatsApp y SMS para el envío. Yo más de una vez he recibido mis exámenes médicos o mis resultados de salud, etcétera, etcétera, a través de WhatsApp. Me parece que es una forma muy, muy óptima, muy rápida de recibirlo, pero en ningún caso aceptable bajo los estándares americanos, por ejemplo. Y siempre comprobar que todos los canales tengan configuración segura. Por ejemplo,
que las redes Wi-Fi estén aseguradas, que los correos tengan VPNs y encriptación en sus canales de comunicación. Algo que también va a ser fundamental, y lo menciona HIPAA, es evitar todo tipo de amenazas y trampas eh, informáticos como el phishing, ¿no es cierto? El hecho de hacer clic, por ejemplo, nos llega muy a menudo ahora correos electrónicos que si usted se ha ganado tal cosa, un sorteo, haga clic, o no hemos podido cobrar su tarjeta está sobregirada y uno hace clic, y resulta que ese link no nos lleva a la página que dice ser, sino que es una página falsa, y nosotros lo que estamos dando es dando nuestros datos. ¿Por qué puede ser de especial interés esto? Porque si nosotros caemos en una estafa de phishing y nosotros somos los administradores de expedientes médicos, pero miren, hemos puesto en peligro a toda la institución. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema del phishing, el snooping, ¿no es cierto? Al buscar sistemas, por ejemplo, buscar en el sistema el expediente de un familiar, un compañero de trabajo o un vecino sin razón laboral. Es decir, este como fisgoneo que se llama, porque tenemos ganas de saber, ya que tenemos acceso a este sistema, entonces nos da ganas de saber más de lo que deberíamos. Eso ocurre muchísimo en sistemas de expedientes médicos, en expedientes de recursos humanos. Hemos visto muchísimos casos que alguien que es responsable del fondo documental o del archivo de recursos humanos quiere saber cuánto gana, si está enfermo, si no está enfermo, si está casado, con quién está casado. Es muy importante que esto tenga que ver con un comportamiento ético de nuestra parte, porque el hecho de tener acceso a información no significa que tengamos que aplicar esta especie de fisgoneo injustificado que se llama snooping. O el malware o el ransomware, que son ya, digamos, ataques más, digamos, graves. El ransomware sobre todo tiene que ver con la secuestro de la información y entonces donde tendríamos realmente la pérdida. ¿Cómo se combate el ransomware? Bueno, evidentemente con conocimiento de cómo, de no hacer clic en qué tipo de mensajes y además desde el punto de vista de respaldo tecnológico, tener siempre los backups disponibles, porque normalmente, mejor dicho, no, normalmente, nunca hay que pagar rescate por secuestros de información, porque lo que pasa es que pagamos el rescate y no nos van a devolver la información. Lo que tenemos básicamente es rápidamente incorporar la versión de respaldo que tengamos. ¿Qué sucede cuando existe un incidente? Miren, cuando existe un incidente es fundamental, por ejemplo, un incidente de uso, acceso o divulgación no permitida, es necesario tener un compromiso de seguridad sobre el dato, ¿no es cierto? Que depende si la información está encriptada o no. Eso es lo que se llama la brecha o el incidente. Eso nos da el resultado si esta brecha es notificable o no, en el caso de Estados Unidos. Porque miren qué es lo que pasa. En regulaciones como las del Ecuador, dice que cuando nosotros tengamos cualquier incidente, ¿no es cierto? Incidente tiene que ver con el acceso no autorizado, divulgación de información no permitida, tenemos que reportar en el lapso de 3 días, hasta 3 días, a la autoridad encargada, que en el caso del Ecuador es Superintendencia de Protección de Datos. 3 días, ¿no es cierto? Hasta 3 días tenemos que, eh, ¿cómo se llama? Divulgar. Sin embargo, me parece que en este sentido Estados Unidos es mucho más práctico porque dice, depende. El hecho de que, por ejemplo, un disco duro, una laptop, incluso alguien haya introducido una USB y se haya llevado información, no es reportable porque podría pasar, mejor dicho, aquí está la fuerza de la tecnología, es que si alguien se lleva un archivo, un disco duro, se lleva toda la base de datos, pero si esa base está encriptada, de nada le sirve al ladrón de información llevarse esa información encriptada, ¿sí? Entonces, si está encriptada, la encriptación es nuestro salvavidas, no se necesita, en el caso de Estados Unidos, no se necesita reportar, porque en realidad, aunque haya habido robo de información, no existe vulneración a la privacidad. No sé si me están entendiendo. Es decir, es lo mismo que, por ejemplo, vamos a suponer que si nosotros perdemos nuestra documento de identificación y por una tecnología del espacio, cada vez que nosotros perdemos la información, el documento se hace totalmente negro, se borra la información, realmente no hemos perdido la información, se perdió el soporte, pero la información no está en riesgo. Así que lo que tenemos que priorizar no es el soporte, porque el soporte se pueden robar, se puede haber perdido, se puede haber dañado por un virus, pero lo importante es la información. Así que en ese caso lo que se hace, si es que alguien se roba un disco duro, utilizar el respaldo. Y por tanto hace que esta brecha, este incidente no sea reportable. Algo que también me llamó la atención es que en muchas de las legislaciones de protección de datos dice,
Se debe reportar los datos también, o sea, siempre se tiene que reportar, pero, eh, por ejemplo, ¿cuándo se debe reportar al titular de los datos? Dice cuando la información sea sensible o el volumen de datos que ha sido, digamos, hackeado, que ha sido accedido ilegalmente, sea grande, sea importante. Pero no nos dice un número, es decir, ¿qué significa? Cuando, por ejemplo, se viola o se divulgan un expediente, dos expedientes, cinco expedientes, ¿cuánto es? En el caso de Estados Unidos, lo dice con mucha claridad, dice que cuando es grande el volumen, cuando es a partir de 500. Entonces, a partir de 500 es algo que necesita ser, y además no solo necesita ser reportado a la autoridad, sino que en Estados Unidos la clínica o el hospital que ha sido vulnerado tiene la obligación de reportar a los medios de comunicación, porque es a través de los medios de comunicación que los usuarios van a saber de este incidente. ¿Sí? Así que es algo que en la mayoría de las normas en Latinoamérica no he visto que sea una obligación reportar a los medios de comunicación, hacer una rueda de prensa y decir, mi sistema de mi clínica ha sido vulnerado y hemos tenido la fuga de 1000 expedientes médicos o hemos filtrado la información de 1000 pacientes. Eso no he visto, pero es una obligación hacerlo en los Estados Unidos de América. Algunos protocolos de respuesta, ya vamos concluyendo, para las personas que quieran quedarse un ratito más, tener una ronda de preguntas si es de su interés. Detectar, no ocultar, algo que no tenemos que hacer y lo que menciona que son buenas prácticas de HIPAA es no ocultar, ¿cierto? Esto lo menciona en la sección 164.308, dice informar inmediatamente al delegado de protección de datos o lo que se llama el oficial de privacidad, contener, intentar mitigar lo antes posible ese daño, ¿no es cierto? Y luego evaluar cómo se asume el control, por ejemplo, de esos medios o de esa información. Por otro lado, se habla de las solicitudes del paciente, lo que denominaríamos por este lado por nuestras tierras, hablaríamos de los derechos arcos. Los derechos arcos son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición que tiene el titular de la información. Los derechos de acceso, todos los ciudadanos, los pacientes tienen derecho a acceder e incluso a acceder a una copia digital de su expediente médico. Eso llamaríamos también el derecho a la portabilidad, es decir, el derecho que tenemos a tener a toda nuestra información. Si ese derecho se ve vulnerado, no solamente podemos en muchos países recurrir a estas leyes de protección de datos, sino recurrir a un recurso que es constitucional, que es lo que se llama el recurso de habeas data. El recurso de habeas data es el recurso que tenemos todas las personas a acceder a nuestra información. Los tiempos de respuesta también me han llamado la atención porque, por ejemplo, en el Ecuador los tiempos de respuesta son 5 días y hasta un máximo plazo de 15 días para hacer cumplir los derechos de acceso a la información de cada paciente. En el caso de Estados Unidos, la clínica cuenta con un plazo de hasta 30 días, es decir, que tienen más tiempo, me parece más realista porque en muchos casos también en nuestras legislaciones pretendemos ser más eficientes y a la final muchas veces ni siquiera se cumple. Y luego, por ejemplo, derechos de corrección, que tiene que ver justamente este derecho de rectificación en caso de que la información haya sido equivocada. Yo tengo muchísimos casos, bueno, no muchísimos, pero varios casos de amigos a los que les llegó el reporte y les decían que les habían detectado, no sé, algún tipo de un tumor cerebral y resulta que no era no era bueno, no es radiografía, sino no era su examen cerebral, ¿no es cierto? Eh, Sino que correspondía a una señora de 80 años, por decir algo. Entonces, sí he visto casos más frecuentes de lo que me gustaría de que ha habido problemas de que se han equivocado y esto tiene evidentemente una repercusión muy grave. Para ir concluyendo, 5 cosas que si usted es el responsable de expedientes de médicos, si usted es responsable de alguna manera en general de información personal sensible, lo primero, siempre dude y verifique. Antes de hacer clics en mensajes extraños, en correos electrónicos, verifique la identidad de quien envía para no caer en problemas de ransomware, malware o de phishing. Segundo, pantallas activas, ¿no es cierto? Siempre bloqueadas. Es decir, utilice la opción Windows L en el caso de que utilicen Windows para cerrar sesión, de tal manera que usted no da paso a la información a la que usted tiene derecho. Luego, tener siempre ese filtro permanente de dar la mínima información necesaria. A pesar de que a todos nos rige una política de transparencia y de acceso a la información pública, en ámbitos médicos, la política es dar la mínima información necesaria porque de esta manera corremos menos riesgo de divulgar información sensible.
Luego tenemos que protegernos dentro de una burbuja encriptada donde la encriptación tiene que ser un estándar para la información médica. Y luego, ante cualquier duda, reporte al oficial de datos, reporte a la autoridad. Yo diría que estos son los 5 consejos concretos que podríamos haber cosechado de HIPAA, ¿no es cierto? Esta ley americana que ya tiene 30 años, que sigue vigente y que a nosotros nos puede servir como una inspiración, como una forma de inspirarnos y tener buenas prácticas. Así que esperamos que les haya sido servido esto de algún tipo de inspiración para